Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto que estén nuevamente conmigo en este video. Yo soy Rafael Cervantes y en esta ocasión vamos a ver series de Taylor. Muy bien, recuerden que una serie es una sucesión de operaciones, ¿de acuerdo? Con una característica. En este sentido, vamos a ver la serie de Taylor. La serie de Taylor es la que se genera en f de x cuando x vale a. ¿De acuerdo? Recordando que A siempre va a ser una constante, una constante que ustedes quieran. En este sentido, por ejemplo, es f de A. Recordando el video anterior que vimos que es una serie, pues es la sumatoria de todas las f's de x desde 0 hasta n, que es n, el número de veces que yo quiera que se repita mi serie. ¿De acuerdo? Muy bien. En este sentido, tenemos f de A más la derivada de f evaluada en a por x menos a. Recuerden que x siempre va a ser mi variable, ¿de acuerdo? Y le vamos a restar nuestro constante que es al que le vamos a dar nuestro valor. Posteriormente vamos a sumar la segunda derivada de f de a. Cuando x menos a es al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque recuerden que este es n, ¿de acuerdo? Si yo quiero la serie que se repita 5 veces, entonces n va a ser 5 y vamos a estar multiplicando 5 veces esta seriación. ¿De acuerdo? Esto sería entre 2 factorial. ¿Qué es el factorial? Si yo tengo 2 factorial sería 2 por 1. Si tengo 5 factorial sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿De acuerdo? Eso es el factorial. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo para entender lo que es la serie de Taylor. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que f de x la vamos a poner aquí. F de x, ¿qué les parece? 1 entre x. Y a, que valga 2. Muy bien, ¿cómo quedaría mi serie de Taylor? Quedaría f de ¿cuánto? ¿Quién es a? En este sentido, a sería 2. ¿Qué me hace falta? Si ustedes se dan cuenta, yo necesito las derivadas. Miren, primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, hasta el número de veces que quiera yo repetir mi seriación. ¿De acuerdo? En este sentido, mi función es f de x. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a encontrar las derivadas para irlas sustituyendo en mi fórmula de Taylor o en mi seriación de Taylor. ¿De acuerdo? Entonces, decimos que f' de x es igual. ¿Cómo hago la segunda derivada? ¿Ok? Este yo lo paso arriba como numerador y me quedaría f de x a la x menos 1. ¿Cómo quedaría la derivada? Baja y me quedaría menos 1 y x se le resta 1, menos 1, menos 1, menos 2. Como es menos 2, lo pasamos abajo. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la segunda derivada de x? Porque la voy a ocupar en mi seriación. Perfecto. ¿Quién ahora sería mi f de x? Mi f de x sería menos x a la menos 2. Recuerden que este lo puedo pasar en la parte del numerador con el signo negativo para poderlo derivar mucho más fácil y derivarlo como potencia y no como división. Por lo tanto, ¿cómo queda la derivada? El 2 baja y me quedaría menos 2 por menos 1 me da 2. Y me quedaría x menos 2 menos 1, x menos 3. Como es negativo, vámonos para abajo, ¿de acuerdo? ¿Cómo quedaría la tercera derivada de x? Ok, ahora mi función f de x sería igual a 2 sobre x cúbica. Es decir, 2 por x a la menos 3. La derivamos y ¿qué me queda? Recordamos que es una potencia, menos 2 por 3 me daría menos 6, x a la menos 3 menos 1 menos 4 entre x a la cuarta. Y así sucesivamente. Entonces, sustituyendo los valores encontrados, ¿qué me queda? F de ¿a cuánto vale? 2, ¿de acuerdo? Más, ¿quién es f' de a? Este es f de x, f'.
¿Cuánto vale A? 2. Menos 1 entre 2 por 2, menos 1/4. ¿De acuerdo? Que multiplica a x menos, ¿cuánto vale A? 2. Bien, seguimos. Más f' de A, es decir, voy a evaluar mi segunda derivada, que ya la tengo aquí, con A. Aquí está A. Entonces serían 2 entre 2 al cubo, serían 2 por 2, 4 por 2, 8. Serían 2 octavos, que sería 1/4. Que multiplica a x menos 2 al cuadrado. Y esto por 2 factorial. Recuerden el factorial. 2 por 1 serían 2. Más tercera derivada. La evaluamos con 2. ¿Qué me queda? Menos 6 sobre 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Que multiplica a x menos 2 al cubo sobre 3 factorial. ¿Qué es 3 factorial? 3 por 2 por 1. 3 por 2 por 1 me da 6. ¿De acuerdo? Más f de n, que es n las veces que yo quiero repetir mi serie. En este caso, si yo lo quisiera repetir 3 veces, hasta aquí quedaría. ¿De acuerdo? Por x menos a la n entre n factorial. Lo único que vamos a hacer es simplificar mi operación. Este sería f de 2, que sería 2 evaluado en f de x, sería 1/2 menos x menos 2 sobre 4 más x menos 2 al cuadrado sobre 4 por 2 me da 8 menos 6 entre 6 me da 1 por x menos 2 al cubo me da x menos 2 al cubo sobre 16 más f de n x menos a la n entre n factorial. ¿De acuerdo? Esta sería mi seriación de Taylor basada en una constante y en una función. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a calcular la serie de Taylor de la función 2x² menos 5x² más 1 alrededor de x igual a 1. Muy bien, si ustedes recuerdan, esta es la serie de Taylor, es decir, multiplicar la función de x de 0 más la primera función de x de 0 multiplicada por x menos x de 0 más la segunda función de x de 0 entre 2 que multiplica a x menos x de 0 al cuadrado más la tercera derivada de x de 0 entre 3 factorial que multiplica a x menos x de 0 al cubo más el número de veces que queremos multiplicar nuestra operación entre n factorial por x menos x de 0 entre el número de veces n, que es el número de veces que vamos a multiplicar nuestra operación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo necesito encontrar nuestras derivadas, primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, hasta que mi polinomio, mi derivada, se vuelva 0. ¿De acuerdo? Entonces, lo que necesitamos es ir derivando nuestra función. Mi función, repito, es 2x² menos 5x² más 1. La primera derivada sería f' de x sería igual a, como esta es un exponente, el exponente baja a multiplicar a la constante. 4 por 2 me da 8 y le restamos 1 al exponente. Por lo tanto, me quedaría x cúbica. Menos, misma operación. 2 por 5 me daría 10x, es decir,
El exponente baja a multiplicar a mi constante y le restamos 1 al exponente. Segunda derivada sería el mismo 3, lo vamos a multiplicar por el 8. 8 por 3 me da 24 y le restamos 1 al exponente. Y la derivada de una constante por una variable es mi constante, es decir, la derivada de 10x me da 10. Entonces, tercera derivada, hacemos la misma operación, como es un exponente, multiplicamos 2 por 24, me da 48, le restamos 1, que sería x a la 1, y la derivada de cualquier constante me da 0. La cuarta derivada sería la derivada de una constante por una variable, sería mi constante. Entonces, la derivada de 48x me da 48. Y mi quinta derivada es la derivada de cualquier constante, repetimos, es 0. Si yo sigo derivando, es decir, si yo encuentro mi sexta derivada, me va a dar 0, 0, 0. Es decir, a partir de la sexta derivada, vamos a obtener puros ceros. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a evaluar nuestras derivadas en x0 igual a 1, es decir, cuando x vale 1. Entonces, f de 1 sería, sustituimos el valor, x que vale 1 a la cuarta me da 1, por 2 me da 2. Luego, 1 al cuadrado me da 1 por menos 5, me da menos 5 más 1. 2 menos 5 me va a dar menos 3 más 1 me va a dar menos 2. Es decir, f de 1 vale menos 2. La siguiente, evaluada en la segunda derivada, f' de 1 quedaría 1 al cubo me daría 1 por 8 me daría 8. Y 10 por 1 me daría menos 10. 8 menos 10 me da menos 2. Es decir, f' de 1 sería menos 2. Vamos a evaluarlo ahora con la segunda derivada. La segunda derivada sería f' de 1 sería igual a 24 por 1 al cuadrado, me da 24 menos 10, me daría 14. Es decir, la segunda derivada valdría 14. Vamos con la tercera derivada, sería 48 por 1. 48 por 1 me da 48. Vamos con la cuarta derivada. La cuarta derivada es 48. Aquí no lo multiplicamos. ¿Por qué? Porque no tenemos x. Y la última sería la quinta derivada, es 0. Recordar que a partir de la quinta derivada en adelante, vamos a encontrar puros ceros. Ahora vamos a sustituir nuestros valores en nuestra serie de Taylor. Entonces, habíamos quedado que f' de 1 es menos 2. La primera derivada evaluada en 1 es menos 2. La segunda derivada evaluada en 1 es 14. La tercera derivada evaluada en 1 es 48. La cuarta es 48 y la quinta es 1. Recuerden que a partir de la quinta derivada son puros ceros. Sustituyendo nuestros valores en mi serie de Taylor, dice que f de 0. Recuerden que f de 0 es 1. Entonces, f de 1 es menos 2. Entonces, vamos a poner aquí. Este menos 2 lo vamos a poner aquí. Entonces, quedaría menos 2 más. Ahora, la primera derivada, aquí la tenemos, es menos 2, que multiplica a x menos, recordar que x0 vale menos 1. Seguimos con nuestra serie de Taylor, dice más. La segunda derivada sería 14 entre 2 factorial. 2 factorial, recuerden que es 2, que multiplica a x menos x0. Recuerden, x0 vale 1 al cuadrado. Por lo tanto, me queda x menos 1 al cuadrado más. Tercera derivada sería 48 entre 3 factorial. Recuerden que el 3 factorial sería 3 por 2 por 1. 3 por 2, 6 por 1, 6. X menos el valor de x0, que vale 1, sería x menos 1 al cubo, más nuestra cuarta derivada, que sería 48 entre 24 por x menos 1 a la cuarta. ¿De acuerdo? Más, recuerden que la quinta derivada es 0, entonces a partir de aquí prácticamente serían ceros. Entonces, nuestra serie de Taylor sería esta que tenemos aquí. Lo que podemos hacer es simplificar este 14 medios,
48 sextos y 48 24avos. Por lo tanto, me quedaría menos 2 más menos 2 por x menos 1, 14 entre 2 me da 7, que multiplica a x menos 1 al cuadrado, más 48 entre 6 me da 8, que multiplica a x menos 1 al cubo, más 48 entre 24 me da 2, que multiplica a x menos 1 a la cuarta. Prácticamente este sería mi resultado de mi función desarrollada en mi serie de Taylor. Nos vemos en el próximo video.